¿Qué mensajes tiene el universo para ti hoy? Bienvenidos al Tarot Interactivo. Un día más, yo soy Nanami, gracias por estar aquí, por tus like, por tu comentario, por tu suscripción. Y te voy a presentar las tres opciones. Como ya te he dicho, vamos a ver qué mensajes tiene el universo para ti. Estaremos viendo tarot, estaremos viendo oráculo y también preguntas de sí o no con los arcanos mayores, ¿vale? Bien, te presento las opciones. Para el grupo número 1 tienes la Ágata Carneola. ¿Ok? Para el grupo número 2 tienes el cuarzo Aura. Y para el grupo número 3 tienes la Labradorita. Como ya sabes, puedes pausar el vídeo, quédate con el cristal que más te guste o allá hacia donde vaya tu intuición. Vamos allá con el grupo número 1, Ágata Carneola. Grupo 1, Ágata Carneola. Uno de los mensajes que tiene para ti el tarot con el Caballero de Copas, que es la carta que tú escogiste. Por un lado puede ser que a lo mejor se acerca a alguien con intenciones amorosas. Amorosas no me refiero únicamente de amor, sino de empatía, de cariño, de comprensión, de ayuda, de altruismo. También puede ser alguien que te pida disculpas o también puede ser un mensaje para que tú inicies un acercamiento, como te digo, con cariño, desde la empatía, desde la compasión hacia alguien. También nos puede estar hablando de personas de signo elemento agua, Cáncer, Escorpio o Piscis. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Grupo 1. Tienes el 8 de copas, la reina de oros y el 5 de espadas. Sin duda, aquí hubo algún tipo de decepción. Este 8 de copas lo que indica es que alguna de las dos partes se distanció de la otra parte, porque sin duda este caballero de copas es una persona que puede venir o sea, una persona que se puede acercar o simplemente el hecho de que tú trabajes la empatía, como ya te dije, ¿vale? Una de las dos partes se distanció. El 8 de copas nos habla de eso, nos habla de dejar atrás un periodo emocional. Con una reina de oros sí que es cierto que esta situación que se ha mantenido puede ser en contacto cero o puede ser en este distanciamiento, se ha mantenido estable, pero sí que creo que ambas partes habéis encontrado mucho el equilibrio, ¿no? Creo que habéis tenido tiempo de sobra para equilibrar la mente, cuerpo y espíritu, el corazón, o sea, sentimientos me refiero, para poder ver a lo mejor las cosas desde otro punto de vista. El 5 de espadas, sin embargo, indica que quedan cosas sin resolver, porque todavía existe por alguna de las dos partes esa sensación de haberse sentido un poco traicionado, pero no tan traicionado como un 3 de espadas, sino un poco traicionado en el aspecto de que a lo mejor fue una discusión tonta, que hubieron palabras hirientes más que nada, expresiones desde la ira, desde el ego. Pero sin embargo, a lo mejor la situación no fue tan extremadamente fuerte, sino que se quedó. Existe esa sensación de quizá no fue tan fuerte, pero yo sobrereaccioné, o la otra parte, o también tú puedes estar pensando, quizá la situación no fue tan fuerte, fue algo muy tonto, pero esa persona sobrereaccionó, ¿vale? Entonces se ha quedado un poco como una espinita clavada. Lo que tienes que tratar de potenciar en esta situación con el 6 de oros, para mí es darle la oportunidad a la otra persona de que se exprese, independientemente de en qué parte estés tú. Obviamente no estamos hablando de una situación mega tóxica, de rollo ya delito, ¿vale? No estamos hablando de esos aspectos donde tienes que pedir una orden de alejamiento o casi. No estoy hablando de ese extremo. Estoy hablando, como te digo, si no quedaría esa espinita necesariamente, ¿vale? Con esas situaciones sabes que tienes que cortar y se acabó, ¿vale? Pero aquí el 6 de oros, como lo que tienes que tratar de potenciar es darle
la oportunidad a que la otra persona se exprese, pero al mismo tiempo también tratar de dar lo mismo que tú estás recibiendo, ¿vale? El 6 de oros lo que fomenta o lo que trata de fomentar un poco es esa especie de equilibrio, ¿vale? Esto es lo que hay que tratar de potenciar en tu situación. Sin embargo, lo que hay que tratar de evitar con el rey de bastos, en este caso, es actuar un poco desde el impulso, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás en esta situación, estás conectando bien con esto, no te dice que vayas, o sea, en la lectura de tarot, el universo, el mensaje del universo no te está diciendo que, vale, se quedó una espinita clavada, ya es momento de hablarse, ve y escríbele. No, yo creo que a lo mejor todavía tiene que aplacarse un poquito más las emociones y con el rey de bastos no actuar desde el impulso. Si bien no es una carta negativa, sí que es cierto que precisamente te dicen que hagas lo contrario del impulso que estés teniendo. Por ejemplo, si tienes ansiedad por escribirle a esa persona porque tuvisteis esa discusión tonta y se quedó sin resolver, aquí no te está diciendo escríbele, sino tiempo al tiempo, ¿vale? Yo creo que este 6 de oros también te dice que fomentes la posibilidad de que las cosas se estabilicen todavía más, de que las cosas se pongan en su lugar, de que haya un equilibrio. Si tú sientes, si tú conectas con la situación de que es la otra persona la que debe dar el siguiente paso, pero no lo sientes desde el ego, sino porque a lo mejor fue esa persona la que te pidió tiempo o fue esa persona la que sobrereaccionó, pues quizás es el momento de dejar que las cosas todavía se equilibren un poco más y esa persona, como te digo, dé el primer paso, que yo creo que sin duda lo puede llegar a dar porque no hay una situación aquí que esté 100% finalizada, 100% cerrada, ¿vale? Puede ser, como te digo, de una discusión tonta y que se quedó así y el uno por el otro la casa sin barrer porque yo no te hablo, tú tampoco me hablas y entonces así se quedó todo como demasiado inconcluso. El consejo de la esencia divina, 5 de copas. No te quedes con lo que perdiste. Quédate con lo que ganaste de esta situación que va mucho por los derroteros, por lo emocional, ¿vale? Independientemente si es amor romántico o no. No te fijes solo únicamente en lo negativo, quédate también con lo que mantienes bueno de esa situación y quizá con las oportunidades que todavía se pueden llegar a dar para pues reconciliarte con esta persona o al menos arreglar las cosas y poder cerrar el ciclo. Déjame ver también algún consejo del oráculo, pero resumiéndote, se trata un poco de... sí, te iba a decir, trabajar más la empatía. No es la empatía, es la compasión como tal. Cuando estamos enfadados con alguien, es desde la compasión desde donde se van a aplacar más las emociones. Y la compasión no es que la otra persona te dé pena, ni muchísimo menos, pero sí enviarle mucha luz y al mismo tiempo no dejarte llevar únicamente por los pensamientos negativos de la ira, de que está intentando hacerme daño. Sí, la compasión va relacionada con la paciencia y no se trata de poner la otra mejilla, no es ese el caso, ¿vale? Como te decía, consejo del oráculo, a ver qué te dice. Consejos del oráculo para el grupo número 3, Ágata Carneola. ¿Ves? La colaboración creativa. Creo que con esa persona el ciclo todavía no acabó. No solo porque queden cosas por vivir, sino porque también quedan cosas por hablar y por hacer. La colaboración creativa aquí hay dos especies animales totalmente diferentes. Uno es el búho y el otro es no es un tigre, es el leopardo o guepardo. Uno va a acatar más el impulso, el otro va a acatar más la sabiduría. Uno es más pasional, el otro es más racional. Con lo cual yo siento que
si este ciclo no terminó y si se os quedó esta espinita, como antes decía, es porque podéis hacer cosas grandes juntos. Vamos a ver más del oráculo. ¿Ves? Respira. Esto no es más que intentar trabajar la paz interior, ya sea desde la meditación o haciendo cosas que a ti te gusten. Respira antes de actuar, respira antes de hablar, respira antes de enfadarte también. Cosas que todos deberíamos hacer, ¿vale? Yo la primera, pero no es más que tomarse las cosas con calma, ¿ok? Un mensaje más. Mira, el tiempo. Mira, para mí, si bien en otras ocasiones esta carta nos habla mucho de qué estamos haciendo con nuestro tiempo, dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué estamos perdiendo literalmente el tiempo, aquí es el tiempo, no es que el tiempo se acabe. Aquí yo lo aplico a esta situación tuya como que el ¿qué te ha enseñado después? O sea, después de todo este tiempo, esta situación, esta persona, ¿qué te ha enseñado? ¿Qué has podido, qué conclusión has podido sacar? ¿Vale? Creo que también es un poco una especie de, iba a decir advertencia, pero bueno, es un consejo también como para que quizás si ves que ha pasado el suficiente tiempo, no dejes pasar más, ¿vale? Ver, una cosa es haberse enfadado la semana pasada, otra cosa es haberse enfadado hace un mes. Entonces, quizá si ha pasado un periodo prudente, ¿vale? Quizá es momento de no dejar pasar más tiempo. Pensar una estrategia pues para que esta situación se pueda reactivar, ya sea que tú le des una pequeña señal a esa persona o si esa persona te ha estado dando señales, quizá es momento de responder, es tiempo de responder, ¿vale? Bien, vamos a ver 3 preguntas de sí o no con los arcanos mayores. Recuerda no realizar la misma pregunta en las 3. La 2 y la 3. Ok, ya sabes que si lo necesitas puedes pausar el vídeo. La respuesta a la pregunta número 1 con el loco es un sí. El loco te invita a dar ese salto de fe. Si bien todavía el pasado le persigue, lo más imprudente que tiene el loco es no haber aprendido del pasado. Quizá esa no es tu situación, ¿vale? No es tu caso, no haber aprendido del pasado. Pero sí que el loco busca nuevos inicios y tiene un camino por recorrer, a pesar de que sabe que se puede volver a... Bueno, no lo sabe, yo creo que tú sí lo sabes, que todo el mundo sabemos que a la hora de lanzarnos nos podemos volver a tropezar. Pero bueno, no es más que dar ese salto de fe, ¿vale? También te puede estar hablando de viajes, pero es un sí, ¿vale? La respuesta a la pregunta número 2 con el sol también es un sí, se corresponde con el signo de Leo. Es una carta que nos invita mucho a la claridad, la honestidad, la amistad. Es un gran éxito también y mucha confianza. Y también ambientes cálidos, como puede ser, si estás en el hemisferio norte como yo, la época del verano. La respuesta a la pregunta número 3 sería un no. Aquí es necesario hacer algún tipo de limpieza, segar, como quien siega el campo para que de nuevo vuelva a crecer la cosecha, pues lo mismo, ¿vale? Hay que dejar paso a lo nuevo y retirar lo viejo. Y se corresponde con el signo de Escorpio, ¿vale? Así que esto es lo que tengo para ti, grupo número 1. Espero que me dejes, espero haberte ayudado. Déjame tu like, déjame tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte más interactivos. Mil bendiciones, que estés muy bien. Grupo 1, Cuarzo Aura, la carta que tú elegiste es la estrella, que elegiste sin saber, obviamente. La estrella es una carta muy bonita que precisamente refuerza los mensajes del universo para este interactivo que nos habla de mensajes del universo para ti. Es una carta que te dice que fluyas precisamente con esos mensajes de tus guías, que también sepas y estés consciente de que tienes la capacidad de brillar, de que quizá tienes una misión especial aquí,
Bueno, creo que todos tenemos una misión especial aquí, pero como de que seas consciente de ello, te está hablando. Es una carta que también te habla de estar rodeada de guías espirituales, pero también al mismo tiempo de gente que te impulsa a brillar. Una persona que verdaderamente quiere el bien para ti, te ayudará a brillar, no tratará de opacar tu brillo, ¿vale? Recuerda eso, se corresponde con el signo de Acuario. También es una carta de recibir regalos del universo. Puede ser una respuesta positiva a una pregunta que tú tengas en concreto también. Y también está relacionada con el equilibrio de las emociones. Fíjate que ella equilibra, por un lado, tal como la templanza tiene un cuenco que lanza agua en la tierra y otro cuenco que lanza agua en el agua precisamente, ¿no? Entonces es esa especie de equilibrio también entre mente, cuerpo, espíritu. ¿Cómo se desarrolla esta estrella para ti? Grupo número 2. Tienes un as de espadas, tienes la templanza, hablando de la templanza. Bueno, la templanza no hace lo que te he dicho con los cuencos de agua, pero ahora te explicaré. No lo hace exactamente como la estrella. Y el 8 de bastos. Ok, este as de espadas es la confirmación de que si acabas de tomar una decisión importante o debes de tomar una decisión importante, no des marcha atrás, pero no es el típico mensaje de pa'lante como los de Alicante, no necesariamente, ¿vale? No es en plan, una vez que tomes esa decisión ya luego no des marcha atrás. No es, sí que es una carta bastante radical, pero no es solo desde ahí el mensaje. El mensaje es de que esa decisión sea firme, sea también lo más lógica posible, que también implique la mente concreta, que implique también pragmatismo y practicidad. Pero como te digo, es esa confirmación, sobre todo si acabas de tomar alguna decisión de que tires para adelante, de que en efecto es lo correcto y está bien tirar por ese camino, más que nada te lo digo también por las cartas que tienes después, ¿vale? Esa templanza que también nos habla de equilibrio es una carta que transmuta energías, nos habla de transmutar energías. Si bien tiene una similitud con la estrella, que es el pie en el agua y el pie en la tierra, ella está transmutando energías pasando el agua de un cuenco al otro, transformando lo positivo en negativo y viceversa. No positivo y negativo de cosas buenas y cosas malas, que en cierta medida también. Es más bien de que todo tiene un lado más de luz, más de sombra, y, o sea, para que exista la sombra tiene que existir la luz, ¿vale? Y viceversa. Entonces, lo mismo. Si hay algún tipo de desequilibrio, la templanza es capaz de transmutar energías y es lo que a ti te está fomentando este mensaje del universo desde las de espadas pasando por la templanza hasta el 8 de bastos. ¿Por qué? Porque después las cosas se aceleran, se impulsan. Ella saca, este personaje saca toda su pasión para dirigirla allá donde quiere ver manifestadas sus logros, sus metas, sus sueños, sus deseos, un trabajo, un viaje, una relación, una estabilidad. El 8 de bastos siempre fíjate que es fértil, porque es un poco donde pongo el ojo, pongo la flecha, pero te hablo de fertilidad porque siempre en todos los tarots probablemente va a tener unas ramitas saliendo. Eso significa que esto comenzará a dar sus frutos y de una manera mucho más rápida. ¿Ok? De momento tienes también, aparte de Acuario, el signo de Sagitario. Te lo digo sobre la marcha porque si no al final se me olvida. Pero es lo que te digo. De momento la situación es, si has tomado una decisión es la correcta, sobre todo si ves que estás siendo firme. Y si todavía estás en esa tesitura, en esa dinámica, en esa duda de si tomar esa decisión o no, pues bueno, todo lo que ya te dije con el as de espadas, ¿vale? Aplica también la mente concreta, lo más lógico, lo más práctico y pragmático, pero al mismo tiempo hay que ser capaz de transmutar energías. Hay que ser capaz, cuando digo transmutar energías,
No es que tú tengas que hacer ningún tipo de ritual ni nada de eso. Es encontrar el equilibrio entre, ok, tengo esto y tengo esto, que son dos polos que parecen completamente opuestos, pero luego tienes que ser capaz de ver, vale, ¿qué tiene esto que pueda congeniar con esto? Esto que es blanco, ¿qué punto de negro tiene? Y esto que es negro, ¿qué punto de blanco tiene? ¿Qué beneficios? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto otro? Pongo el ejemplo del punto blanco y el punto negro porque es una carta que también representa el yin y el yang, ¿vale? Entonces no me enrollo más. ¿Qué es lo que tienes que tratar de potenciar? 10 de bastos. Aquí hay algún tipo de sobrecarga que tú has estado viviendo, entonces llega el momento de quitarse esas cargas de encima. Ya sea si son cargas físicas de la vida cotidiana, delegando responsabilidades a otras personas, por pequeñas que sean, a lo mejor obviamente si tú tienes una gran responsabilidad porque estás cuidando de tus dos padres que son ancianos, y eres hijo único o hija única y nadie más puede cuidar de esos padres, cuando hablo de delegar, puede ser tareas a tu pareja, por ejemplo, de mira, por favor, ve a recoger tú a los niños todos los días porque tienes las tardes libres, o ve tú a sacar al perro, o ve tú a hacer la compra. Son pequeñas cosas, no tiene por qué ser, ok, dejo a mis padres, en el ejemplo más bestia que acabo de poner, ¿no? Dejo a mis padres de la mano de Dios, no. Pueden ser pequeñas cositas que a ti te faciliten la tarea. Por otro lado, también es una sobrecarga emocional que hay que ir limpiando, ¿vale? Y esto es a través de la aceptación. La aceptación y el no luchar contra y seguir fluyendo es lo que te va a hacer sentirte más ligero, más ligera. Recuerda que el 10 de bastos está también a punto de llegar a casa, ¿vale? No es un camino en vano. Es un camino cansado, es un camino tedioso, pero está a punto de llegar a casa. Sería como no te rindas, ese 10 de bastos, ¿vale? No te rindas que estás a punto de llegar. Lo que tienes que tratar de evitar, la sota de bastos. Todavía si todavía no has puesto en marcha algo, te dicen que hasta que hagas todo esto y esto, todavía no pongas la primera piedra en ese proyecto, ¿vale? Hay que trabajar todo esto, hay que tomar esa decisión, hay que planificar y hay que ver, vale, a partir de aquí avanzo, ¿ok? Sota de bastos también es, bueno, signos Aries, Leo, Sagitario, pero no solo eso. Me viene a la mente sobrepensar, como lluvia de ideas que está bien tenerlas, pero que no te sobresatures la mente. La sota de bastos es creativa y todavía tiene que crecer. Pues se puede aplicar a tu proyecto, a tu situación, es algo que todavía tiene que madurar. Entonces es un poco que no seas impaciente también, ¿vale? O sea, puedes tener un montón de ideas, apúntatelas, pero déjatelas apartadas, no intentes llevarlas todas a cabo a la vez, ni mucho menos. Y te lo digo por experiencia, ¿vale? Por último, el consejo de la esencia divina, la sota de copas. Fíjate que es un poco todo lo contrario de la sota de bastos, ¿vale? La sota de copas es más pacífica, es más tranquila, fluye más con las emociones. Te puede estar diciendo que primero, como te decía, equilibres las emociones, trabajes la empatía, también la comprensión y entonces ya después ya puedes poner cosas en marcha, ya puedes actuar. Pero también la sota de copas es la comprensión o el empezar a comprender a lo mejor esta situación o esta decisión, comprenderla antes de tomarla o antes de ponerla en marcha, reitero, ¿vale? También signos de Cáncer, Escorpio, Piscis. Bien, es una lectura muy bonita, la verdad. Vamos a ver qué te dice el oráculo. ¿Algún mensaje adicional para ti? Almas gemelas. Esto puede ser que si alguien quiere estar colaborando contigo, te quiere estar ayudando, que lo aceptes de buen grado, porque la ayuda es totalmente altruista. No es necesariamente que tu alma gemela va a llegar, o sí, si todo esto te habla de una relación y lo aplicas a una relación amorosa,
o relación amistosa también, sí que te puede estar confirmando que esa persona es un alma gemela, pero cógelo con pinzas. Yo creo que es más de compartir, de sentir a la otra persona como un igual, de sentir, hostia, somos iguales y pensamos igual y creo que nos podemos ayudar, ¿vale? Vamos a ver qué más te dice el oráculo. Decir la verdad, decir lo que piensas siempre desde el respeto, obviamente. Tú puedes decir lo que piensas sin ofender a nadie. Abrir tu mente a los demás, es decir lo que piensas, reitero. Quitarte esa máscara que a veces nos ponemos por miedo a que nos juzguen o por miedo a que no acepten, bueno, es lo mismo que juzgar, ¿no? No aceptar nuestro punto de vista o por miedo a ofender a alguien. Toda opinión debe ser respetada. Creo que el punto clave es cómo se dice, ¿vale? El búho actúa desde la sabiduría, recuérdalo. Por eso este es el oráculo de la sabiduría. En cada carta encontrarás un búho. Entonces, recuerda decir la verdad, ¿vale? Decir lo que piensas si la situación lo requiere, obviamente. Vamos a ver una carta más. Si la situación lo requiere y si tú realmente sientes que debes decirlo, a lo mejor estás sintiendo que se está haciendo una injusticia con algo, no necesariamente contigo, y ves que todo el entorno está callado y dices, pues no, yo creo que esto no es justo para esta persona o para esta situación. Los ciclos. Mira, los ciclos empiezan y se cierran, pero aquí te dice que tienes que saber cómo trabajar los ciclos, ¿no? O sea, tienes que saber que todos los ciclos, o sea, es un poco no entrar en esa espiral de un ciclo que se repite, ¿vale? Por eso sale aquí la espiral, creo que es la espiral de Fibonacci. Sí que es cierto que nada es casualidad, todo tiene un porqué, de aquí la espiral. No recuerdo, hace tiempo estudié lo de la espiral de Fibonacci, pero como es geometría sagrada ya se me olvidó. Creo que es un mensaje para ti de que busques qué significa espiritualmente hablando en geometría sagrada la espiral de Fibonacci y búscalo. ¿Cómo lo puedes aplicar a tu situación? O sea, intenta ver cómo lo puedes aplicar a tu situación y explícamelo en los comentarios, ¿vale? Creo que va por ahí el tema de los ciclos, cómo saber trabajar los ciclos, cómo saber abrirlos, terminarlos y al mismo tiempo, independientemente de la geometría sagrada, es quizá no entrar en una espiral, sobre todo si sientes que no te lleva a ningún sitio, sobre todo si repites ciclos. Ciclos que dices, esto ya lo he vivido y ya he aprendido de ello, ¿por qué estoy volviendo a repetir esto? Pero bueno, que sepas que el humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Vamos allá con las lecturas de sí o no. Realiza hasta 3 preguntas, de manera que se puedan responder con un sí o con un no, y no me preguntes lo mismo 3 veces, ¿vale? Es que si no, no vale. Ok, la 1, la 2 y la 3. Ya sabes que si lo necesitas puedes pausar el vídeo. La respuesta a la pregunta número 1, con el diablo, es un sí, pero con el diablo hay que tener mucho cuidado, porque suele ser una carta de exceso de ego, exceso de energía, exceso de estrés, a veces codependencia. Para el dinero es una carta muy positiva y para las ambiciones también. Se corresponde con Capricornio, ¿vale? La respuesta a la pregunta número 2, con la torre sería un no, hay algo de lo que hay que deshacerse, hay algo que ya no sirve, hay algo que nunca fue lo suficientemente estable y que por eso debe caerá por su propio peso, ¿vale? La respuesta a la pregunta número 3 con el emperador es un sí y como te digo, bueno, significa, o sea, está relacionado con el signo de Aries, pero significa sobre todo mucha equidad, mucha estabilidad, mucha autoridad también. Puede ser que tú te tengas que poner en modo emperador para reafirmar pues tus valores, tus creencias y no necesariamente dominar a nadie, pero sí a lo mejor ser capaz de liderar en algo, ¿ok? Y bien, esto es lo que tengo para ti, grupo número 3. Espero haberte ayudado. Te salió una lectura muy bonita. Déjame en comentarios qué te pareció. Déjame tu like, que me ayudas mucho. Y suscríbete, activa la campanita para ver más interactivos a diario.
Te mando un abrazo, 1000 bendiciones, que estés muy bien. Bye bye. Grupo número 3, Labradorita. El mensaje para ti del universo empieza con un rey de copas. Y a la intuición me viene que cuando termines esta lectura probablemente encuentres mensajes para ti en la lectura número 1, aunque vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Un rey de copas te puede estar hablando a lo mejor de una persona, Cáncer, Escorpio, Piscis, hombre. No te quedes solo con el signo porque también las intenciones hablan mucho en un rey de copas. Son intenciones amorosas, reitero, no es necesariamente amor romántico. El amor universal, ¿vale? Son intenciones altruistas, comprensivas, compasivas, cariñosas, pacientes, románticas también, ¿vale? Puede ser una confirmación a lo que si habías preguntado algo, a lo mejor puede ser también que tú tengas que tomar ese tipo de actitud de rey de copas. También, que no se me olvide, habla mucho de la intuición. Un rey de copas también es muy intuitivo, ¿vale? Puede ser que tengas que tomar una actitud intuitiva activa, que sería el lado masculino, el divino masculino, que sería el rey de copas. ¿Cómo se desarrolla esto? Ya barajé bien, antes. Tienes la carta del ermitaño, tienes la carta de la sota de espadas y tienes la carta del 6 de bastos. Todo me habla de un largo camino que quizá has recorrido. Llega el momento del triunfo para ti. El universo te dice que ya has tenido tu periodo con el ermitaño de introspección. Recuerda que el ermitaño está buscando llegar a la estrella del tarot. Siempre tiene la estrella aquí en la mano y está buscando llegar a ese camino que puede ser de iluminación o de despertar o de una respuesta que está esperando a través de tanto camino recorrido, ¿vale? Si bien también es bueno, si bien tienes una lectura bastante espiritual bastante espiritual, pero también, como te decía, también es bueno con la sota de espadas que recuerdes todos los errores que cometiste en el pasado para no volver a equivocarte. Creo que todo esto te habla de un trabajo finalmente bien hecho, porque el 6 de bastos triunfa y tiene el reconocimiento también público de los demás. O sea, tienes la gente también diciéndote, bien, lo hiciste bien, grupo número 3. Lo hiciste bien y esta es tu recompensa. Es una victoria, ¿vale? Entonces, todo te habla de mucha paciencia porque el ermitaño también es una carta muy lenta, de mucha paciencia. Por eso he comenzado un poco diciéndote que todo se trata de un largo camino que llevas recorriendo. Creo que llega el momento de actuar un poco con la sota de espadas, que te están diciendo que a lo mejor ese camino ya casi está terminado, ya casi está recorrido, y con la sota de espadas no es más que la confirmación de que empieces a actuar un poco porque de a poco vas a ir viendo pequeñas victorias, ¿vale? Signos también, que no se me olvide, Virgo, Géminis, Libra o Acuario, por si resuena contigo. Lo que tienes que tratar de potenciar en esta situación con una reina de espadas precisamente es ser coherente con lo que dices, piensas y haces, ¿vale? Actuar, reitero. La reina de espadas tiene unas ideas concretas y siempre dice la verdad. Y creo que te habla también de eso, ¿no? De decir la verdad, de ser honesta contigo mismo y con los demás, aunque a veces duela, ¿vale? De nuevo, signos de aire, Géminis, Libra o Acuario. Respecto a qué es lo que tienes que tratar de evitar, un 4 de bastos quizá no es no adelantar acontecimientos. Recuerda que tanto el rey de copas, la energía del rey de copas y el ermitaño han estado mucho tiempo siendo prudentes. Entonces, aunque te esté diciendo todo que empieces a actuar, no celebres antes de tiempo o no des las cosas por sentado, ¿vale? No es, un 4 de bastos como lo que tienes que tratar de evitar, no es no te diviertas, no celebres la vida, no estés feliz. No es eso, es simplemente no adelantar acontecimientos, ¿vale? Ni para bien ni para mal.
No dar las cosas por sentado, sobre todo, ¿vale? Muy importante. Consejo de la esencia divina, finalmente, los enamorados. Al final, tu corazón te guiará hacia la mejor manera de actuar. Hay mucho equilibrio entre la mente, en esta lectura me refiero, entre la mente concreta y entre lo que pensamos, entre lo que te dice la lógica y el cerebro, a lo que te pueden decir tu intuición y tu espiritualidad, tu sexto sentido, tú llámalo como quieras, ¿vale? Pero al final es tu corazón, y cuando digo corazón no es emocionalmente en exceso, lo que te llevará a ser feliz, a tomar la mejor decisión, porque los enamorados, independientemente de que en otras ocasiones pueda hablarnos de relaciones de pareja, es elegir y saber que lo que estás eligiendo te gusta, te llena, te satisface, es tu vocación, también es como una decisión de autocuidado, porque los enamorados están muy relacionados con la autoestima. De hecho, como consejo de la esencia divina, es eso, es cuídate, quiérete, mímate, y no solo únicamente que a lo mejor, que puede ser, que ese rey de copas pueda ser su pareja, pero vamos, sería entonces una lectura de 3 minutos si fuera así el tema, ¿vale? Creo que es mucho, mucho más amplio. Lo que te decía, cuídate, quiérete, mímate, trabaja tu autoestima y haz lo que sea lo más, lo que a ti te hace más feliz, ¿vale? También piensa que tienes aquí nubes, luna, sol, arco iris, es el equilibrio tal cual, ¿vale? Es el equilibrio en general. ¿Te puede estar hablando de almas gemelas? Sí, también te puede estar hablando de un alma gemela. A lo mejor una persona te ayuda a pasar por todo este proceso y a lo mejor te está diciendo que no des las cosas por sentado, ¿vale? Vale, vamos a ver qué te dice también el oráculo. Los enamorados es signo de Géminis, ¿vale? El oráculo, una mano amiga, ¿ves? Es justo lo que te estaba diciendo. Puede ser que esos enamorados también sea una persona muy importante en tu vida y que te pueda estar ayudando, te puede estar echando un cable con esta situación que, como te digo, ha sido bastante lenta. Puede ser que te apoyes en los demás. Fíjate que aquí el osezno está subiendo hacia el oso adulto. Lo va a cargar. ¿Cómo se dice? Hay una expresión, lo va a carrilear, ¿no? Es decir, lo va a ayudar a recorrer el camino. Entonces puede ser que también te apoyes en el prójimo o en esa persona especial. Persona especial no me refiero únicamente a amor, ¿vale? Puede ser una amistad, puede ser una conexión que tú tengas muy fuerte con alguien. Entre dos mundos, mira, también otra confirmación de que a lo mejor sales de ese periodo un poco sombrío y para ir al camino más colorido, más positivo, más iluminado, más creativo, empiezas a ver la luz de las cosas, la mente se te empieza por fin a despejar y ya ves, como te digo, las cosas mucho más claras. Último consejo del oráculo. Y mensaje en una botella. También esto es muy importante, saber leer entre líneas, ¿vale? Aquí dentro, no sé si lo puedes apreciar, hay un teléfono de estos antiguos. Hay que saber leer entre líneas, no es solo el plan de vas a recibir un mensaje. No, es también el hecho de saber de quién, o sea, obviamente de quién viene ese mensaje, qué es lo que trata de decirte, incluso pueden ser mensajes del universo, cómo te está diciendo el universo si es por ese camino. O a lo mejor te está diciendo por ahí sí, por ahí no. Cómo se te está dando la situación, ¿vale? Como te digo, saber leer entre líneas, ver también si estás recibiendo sincronicidades, una palabra clave en momentos clave, una canción en esos momentos clave, un color, unos números, ¿vale? Bien, por último, realiza hasta 3 preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no y los arcanos mayores te van a estar respondiendo.
la 1, la 2 y la 3. Ya sabes que si lo necesitas, puedes pausar el vídeo y realizar tus 3 preguntas, que sean diferentes, ¿vale? No hagas la misma 3 preguntas 3 veces. La respuesta a la pregunta número 1 con la emperatriz es un sí, rotundo, puedes esperar buenas noticias, también es una carta que nos habla de mucha fertilidad y de creatividad, ¿vale? Puedes esperar resultados, pero a largo plazo, requiere de paciencia. La respuesta a la pregunta número 2 con la y significa Tauro, ¿vale? Signo de Tauro. Número 2, la templanza. Sagitario, equilibrio, sanación, comunicación, viajes por aire también puede ser, ¿vale? Transmutación de energías, que no se me olvide, ¿ok? Lo positivo tiene su parte negativa y viceversa. Y la pregunta número 3 es un sí también, viajes por tierra, conquista de objetivos. De hecho, este 6 de bastos que salía aquí es el arcano menor gemelo del arcano mayor, el carro. Es una victoria más grande, es actuar, saber hacia dónde estás yendo y se corresponde, perdón, con el signo de Cáncer. Vale. Espero haberte ayudado, grupo número 3. Déjame un comentario, déjame tu like, que me ayudas mucho, suscríbete y nos vemos muy pronto. Te mando 1000 bendiciones. Bye, bye.